¿Recuerdan el asunto este terrible del Kinder Marcelino de Champagnat en la Gustavo Amadero? Pues fue detenido el profesor de educación física implicado en el abuso sexual contra los estudiantes de ese plantel. Ya contaba con una orden de aprehensión y afortunadamente ya fue localizado. Fue remitido de inmediato al juez de control, que giró el mandamiento judicial, y en las próximas horas se determinará su vinculación a proceso. Pero ¿cuánto tardan todas estas investigaciones y estas detenciones? Sí. Una pregunta. Entonces, este es el segundo personaje detenido en esa escuela. Quiere decir que había una complicidad tremenda, porque se habla de 39 niños aproximadamente que fueron las víctimas de estos dos hombres. Así es. Hombre, qué terrible. Y se habrán brindado atención psicológica y se renovó la plantilla de maestros de esa escuela. Pero es algo terrible. Es que yo no me puedo imaginar que si estaban abusando de los niños y tenían ya mucho tiempo con esta actividad, en el plantel no se hubieran dado cuenta. Es que no puede ser. No. Si las escuelas son una comunidad cerrada, no quiere decir que entren y salgan diferentes personajes, diferentes integrantes todos los días. No existe eso en una escuela. Siempre son los mismos profesores, los mismos niños, y no es posible que no percibas un tipo de conducta en la que niños puedan salir llorando de una visita al maestro. Yo no me imagino ninguna queja. Exacto. De los niños. No, sí había. No, pero hasta que se dio a conocer, pero esto ya tenía mucho tiempo. Durante mucho tiempo había permanecido oculto, y eso es con la complicidad de los compañeros. Y lo más increíble son los padres. ¿Por qué no se dan cuenta? Los padres tienen que estar más integrados con sus hijos, porque una mamá se da cuenta, pero perfectamente bien, porque es por intuición que ve que uno de los niños esté actuando de una forma diferente, que esté dejando de comer, que esté más triste, que esté más rebelde. ¿Por qué los papás tampoco se dan cuenta? Quiere decir que hay como que una brecha generacional. Hay una brecha entre los padres y los hijos, aún siendo pequeños. Hay muchos puntos ciegos, efectivamente. Hay muchas cosas que se escapan por falta de atención, por falta de confianza, por muchas razones. No querer creer. Sí, no puede ser, decir. Sí. No puede ser que en la escuela esté pasando eso sin que alguien se dé cuenta. Claro. Yo creo que hasta falta de orientación por parte de los padres, en que no sabes cómo manejar una situación de este tipo. En primer lugar, la negación, que dices, no, esto no está sucediendo, no te la crees o no lo aceptas porque es algo muy doloroso. Y por otro lado, el decir, bueno, ¿contra quién me voy? ¿En dónde denuncio? ¿A quién acudo? Si la directora me está cerrando la puerta, no me está dando voz para que yo haga esta protesta, ¿a qué autoridad tengo que recurrir? Parece que no, pero muchas veces esa desorientación hace que estos casos se vuelvan masivos en una escuela. Que no sea un caso, se vuelvan varios, porque nadie denuncia. Claro. En principio, no hay en nuestro país, y no es por falta de interés de los padres, no hay en nuestro país una difusión amplia, profesional y adecuada de cuáles son los síntomas de un niño cuando es lastimado en ese sentido. Eso por un lado. En segunda, hay una negación, creo yo, tradicional a los problemas de tipo sexual en los niños. La tercera causa por la que no es fácil detectar esta situación, primero es el desconocimiento, después la negación a enfrentar un problema sexual
de ese tipo al interior de la familia. Y tercero es que el comportamiento del niño entre los 3 y 5 años es un proceso difícil porque es la etapa en que el niño se está incorporando a una sociedad que él no era propia, que no era propia para él. Él vivía en un ambiente de casa, protegido, cuidado, y de repente se va a la escuela en donde hay otro montón de niños que son tratados igual que él, que son maestros. Entonces es una etapa muy difícil para los padres. Entonces, si bien hay una responsabilidad, también debemos de considerar el entorno de la edad, de la escuela, todo eso. Claro, todos los cambios que de por sí se dan en ese momento, y cuando el papá es papá primerizo, no tiene ni idea de si es normal que llore diario o nada más era los primeros 3 días, o cuándo se le va a pasar, o si está haciendo berrinche, o si esto, o si aquello. Pero ahí, de verdad, bueno, hay que buscar todo este tipo de información. Y sí hay que hacer caso, como dijo la amiga, al instinto. Porque una cosa es que yo nunca haya tenido un hijo y no sepa si debe llorar tanto o no, pero hay algo adentro que te está diciendo, esto sí es normal y aquí ya no es tan normal. Y ahí es donde hay que seguir el instinto, de verdad. Es que ahí es cuando se dieron cuenta, sí. Justo en ese momento, cuando en las pláticas de los papás a la hora de llevar a los niños o de recogerlos, empiezan a platicar entre ellos y es común que digan, oye, es que mi hijo hace esto en la casa, oye, es que tú cómo le haces, sí. O tu niño... Y ahí es cuando se dieron cuenta, justo en ese momento, cuando empiezan a comentar los problemas y que se veían varios padres con esa misma conducta de los niños. Pero antes le sucedía lo que tú señalaste. Sí, es que... No sé si esto es normal o no. Claro. No sé si el berrinche que me está haciendo es normal o no. No sé si está dejando de comer porque está en la etapa difícil para él. Bueno, también es muy importante que los padres pongan más atención, sobre todo en la comunicación, que es lo que nos está fallando a todos. Para podernos comunicar con el otro, tenemos que entrar a su mundo, a su nivel, y alarlo al nuestro, porque de otra manera, pues somos los papás impositivos, ordenadores, manipuladores, o sea, todo lo que, protectores, a veces asfixiamos a los hijos, pero hay que saber comunicarse con ellos desde que son tiernitos.